día como hoy de 1899 nacía en Buenos Aires Jorge Luis Borges, escritor, ensayista, poeta. Y vamos a hablar con Daniel Meca, que es el creador del Borges Palusa, además de llevar adelante el proyecto Poesía por Whats, un newsletter de poemas por WhatsApp. Es director de Diccionario de Libros, una comunidad de lectores con una plataforma de recomendación de libros también. Pero quiero que me hables primero de este Borges Palusa, un ciclo de charlas que tuvo su tercera edición ahora, reciencito, del 16 al 22 de agosto. ¿Cómo estás, Daniel? Acá Diego y Calu te saludamos. Daniel. Hola, ¿cómo están, chicos? Todo bien. Muy buenos días. Muchísimas gracias primero por la invitación. Justo nos agarran medio desacomodados por la noticia de Charlie Watts, sí. ¿no? A nosotros también, sí. Estamos todos así total, convulsionados. Y la verdad que nada, estoy como también choqueado, me imagino también como ustedes, Sí. pero me da también un puntapié para hablar de Borges, ¿no? Porque a veces justamente en torno a Borges está este pensamiento binario, ¿no? Si te gustan los Stones, no sos un personaje para meterte en una biblioteca a leer a Borges, si te gustan los Beatles y demás, ¿no? Y justamente el festival buscaba un poco desarmar esos mitos en torno a Borges. ¿Por qué no escuchar Sticky Fingers y después irte a leer Tlön Uqbar Orbis Tertius o El Sur o escucharte una hora una conferencia de Borges? Está bien, está claro. muy bien. Tratar de quitar los mitos en torno a ciertos personajes. Entonces, nada, la verdad que estoy muy triste por esta noticia, pero quería hacer esa asociación, si me permitían. Sí, por creo supuesto. que vale la pena. Claro, Daniel, porque aparte vale. es un tema transversal. Me parece que lo mismo que pasa con los Stones, no pasa con Borges. De hecho, fueron contemporáneos durante muchos años y bueno, contaban las cosas de su época, cada uno a su manera y cada uno con su forma de expresarse, con su arte, ¿no? Así que sí, está buenísimo que lo digas, porque también, además de esa grieta que decís, que pasa más por lo artístico. Supuesta grieta, claro, porque muchos no hicieron caso. O sea, ¿cómo vas a hacer rolinga y leer a Borges? Mira cómo lo hago, ningún problema. Tengo este flequillito y escucho esta música y leo estos libros tranquilamente. Pero también se asocia a otro tipo de grietas que tienen más que ver con sus épticas y los signos de esos tiempos, ¿no? Que me parece que se lo relegó a Borges al lugar de un conserva acérrimo y reaccionario, ¿viste? Como también para sacar esos mitos de la imagen de Borges, o para afirmarlos, no sé, vos decinos, Daniel. Claro. No, totalmente. De hecho, a muchos les sorprenderá que en una película, si no me equivoco, es de 1970 o 1971, pleno London Swing, una película que se llama Performance, que protagoniza Mick Jagger, sí. Aparece Borges. Y no solo aparece en sus cuentos, sino que sobre el final de la película, si me disculpan voy a spoilearlo, sí, una claro. película de Adelante, me 1970, que le pegan un tiro a Mick Jagger, la bala genera un túnel dentro de la cabeza de Jagger y sobre el final estalla la imagen de Borges. No. Y quizás sorprende que Borges Mick Jagger sea un lector de Borges. Hay un mito en torno a que se encontraron, que estaban con María Kodama, que se encontraron en un hotel en España y que Mick Jagger se arrodilló ante Borges y lo saludó así fervorosamente. Hermoso. Pero nada, digo, la anécdota de la película que está en YouTube, uno pueden buscar, ponen Performance y la van a encontrar. Me parece que ese final puntualmente es una forma de definir a Borges increíble. Sí, total. Y respecto a lo que decían de la imagen inmovilizada de Borges, ¿no? Esto de, bueno, es vanguardista en sus textos, pero es conservador en sus opiniones. Sí. También hay que, como bien decían, hay que ser cuidadosos, porque sí, el Borges de los años, a partir de los años 40, 50, podríamos, digo, en criollo, era un gorila, ¿no? Digamos, vamos a ponerlo en esos términos. Pero ojo, porque el Borges de los años 20, ¿no? Era un Borges entusiasmado con la revolución bolchevique. El Borges, que además escribe poemas para la Revolución Rusa, que se pueden leer, los publican en revistas españolas, y al final de los años 20 es un Borges que encabeza el comité radical por el irigoyenismo, es decir, es un Borges
que no solo era un simpatizante, sino que era el presidente del Comité Radical. Era el presidente y el vicepresidente era Leopoldo Marechal, que además eran amigos en esa época, después lo distanció el peronismo. Lo que quiero decir es que hay muchas etapas de Borges, hay muchas combinaciones de Borges, ¿no? Entonces, a veces las sentencias en torno a su figura pueden problematizar su estudio. Es un poco lo que decías al principio. También Borges pudo usar flequillo y escuchar a los Stones y también escribir un montón de cosas. Él también pudo ser un revolucionario, un gorila en una misma persona, y seguramente estará expresado en sus letras, en algunos rincones, un poco de todo eso, y un poco tal vez eso lo haga más encantador. Sí hay un prejuicio con Borges respecto de su pluma, que es una pluma exigente. Y esto yo ignorante total, sí traté de leer Borges porque me gusta el descubrir, y hubo algunos libros que no pude seguir por falta de información. El que no conoce historia o no tiene recovecos de conocimiento no puede entender fácilmente en primera instancia a Borges. Se tiene que dedicar a tratar de entenderlo según el libro. Sin embargo, después lees el Aleph y lo lees así, taca, 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 taca. Eso es como un algodoncito. Pero tiene él también en sí mismo muchas cosas más encriptadas que otras. Es como muy, muy variopinto en su paleta, vamos a decir. Sí, definitivamente. Hay dos cositas ahí. La primera, retomo un segundo esto que vos decías del Borges que podía usar flequillo, digo, como una expresión. El Borges de los años 20 era un Borges polemista, cuestionador, era un Borges que hacía su revista en las calles, literalmente, porque era una revista mural. Tenía un modo de intervención muy avasallante, y siempre fue muy ambicioso en sus proyectos, en sus programas de literatura, un polemista. Ellos escribían en la revista Martín Fierro epitafios para escritores que estaban vivos, ¿no? Digo, a ese nivel de polémica llegaban, ¿no? Eran en los años 20 era una banda, estaba Leopoldo Marechal, estaba él, estaba Jules Solar, estaba Macedonio Fernández, pero hay un montón de anécdotas de fascistas, ¿no? En la época de Irigoyen, y Borges gritándoles, y los fascistas yendo y agarrándose todos a trompadas. Bueno, Borges también ligado a las bebidas alcohólicas en los años 20, en los años 30. Digo, son todos Borges que, fíjense, que están corridos un poco de este fenómeno de industrialización, ¿no? Y como que no vende demasiado ese Borges. Y respecto a la otra pregunta, lo trataré de hacer sencillo. ¿Hay cuentos difíciles de Borges? Sí. ¿Hay cuentos sencillos de Borges? Sí. Están las dos cosas. Está bien. Están las dos cosas. Obviamente uno puede entrar por textos más amables, ¿no? Por ejemplo, un par, Daniel, ya que estamos, te pedimos así, Borges para principiantes. Bueno, el Aleph es como decía ella, es un texto más amable, digamos, ¿no? Y es hermoso. Tiene estas cosas flasheras, obviamente, de en un sótano en Constitución de repente tenés un objeto donde se ven todos los puntos del universo. Bueno, ¿no? pero esa es la pluma de él, que eso es lo que lo hace él, ¿no? Claro, sí, es bien lisérgico, total, digamos, ¿no? Claro. Es una cosa empepada hasta se me permite, hasta más no poder, ¿no? Lo interesante en Borges es que no necesitaba una pepa para poder producir eso. Por lo menos que hayamos sabido, ¿no? Porque por ahí lo hacía, pero en su intimidad. Porque ¿no? Los beatniks tenían esas costumbres. Totalmente. Emma Suns también es otro cuento muy directo para entrar a Borges. Por ejemplo, Las ruinas circulares, me acordaba en torno a esto que comentábamos en el principio sobre Charlie Watts, ¿no? Que es el texto, es un texto donde un personaje quiere crear un hombre, pero desde el sueño, ¿no? Y pensaba en el tema de los Stones, de Sticky Fingers, Sister Morphine, ¿no? Esta idea del sueño permanente que se desarrolla ahí. Digo, y son esas cosas, volviendo a lo del festival, que se daban, sí, nos fuimos por cualquier lado, no importa. Está bien, está bueno. Sí, que se daban en esas, que se dieron esas conversaciones en el festival. Por ejemplo, con uno de los invitados, que es Walter Sosa Escudero, que es un economista, pero que además desarrolló en un libro que se llama Borges Big Data, desarrolló toda la idea del Borges algorítmico, ¿no? En esta época de redes sociales. Nada, tratamos de vincularle los cuentos de Borges a canciones de los Beatles, ¿no? Entonces ahí surgían ideas, no sé, como
I'm Only Sleeping, justamente también con las ruinas circulares, o incluso Losing the Sky with Diamonds con el Aleph, ¿no? Entonces, digo, sí, y podemos, no nos quiero aburrir, pero podemos seguir ¿cómo nos vamos a aburrir con esto? Es maravilloso esto, es hermoso. Para nosotros es data también. El que sabe mucho de Borges nos puede iluminar a los que sabemos menos, tuvimos menos oportunidades o no pudimos en algún momento contactarnos, y es re lindo que lo comparen con música y nos abre un poco la cabeza. Vos hiciste las ediciones del Borges Palusa, eso para el que recién prende la radio es interesante, que se vuelve a reeditar todos los años. Exactamente, empezó en el 2020 con las primeras 2 ediciones en plena pandemia. Bueno, seguimos en pandemia, ¿no? Sí, seguimos. Cuarentena, quisiste decir. Sí, claro, en plena cuarentena quise decir, perdón. Y que tuvo el formato de Instagram Live. Vieron que los lives en 2020 era como la gran estrella y demás. Y esta vez decidí hacerlo vía streaming por Twitch y por YouTube, ¿no? Que me parecía darle una vuelta más a la idea, que iba a generar mayor masividad y efectivamente así lo hizo, pero además siempre trato de estar como a la vanguardia de los formatos, ¿no? Y creo que ahora el tema del streaming y demás está funcionando de maneras muy vertiginosas y muy copadas. Sí. Y la verdad que no, digo, necesita un poco de pericia técnica esto de, bueno, retransmitir, hacer la entrevista y demás, pero me parecía que valía la pena. Sí, y aparte lo haces más accesible a nuevas generaciones, claro, ¿no? Sí. Hay muchos pibes en Twitch ahora conectados y dicen, mira, Borges, ¿qué? A ver, métete un rato. Aunque sea para darles algunas herramientas, para acercarlos, y como haces con nosotros, que por ahí te preguntamos dame un texto un poco más accesible, ¿no? Para entrarle a Borges sin miedo. Me imagino que también estos estímulos en los pibes entran. ¿Vos qué edad tenés, Daniel, de hecho? Yo tengo 35. Claro, sos joven también. Claro. Y sobre todo, ¿sabes qué? Es en los pibes donde hay más prejuicio en torno a Borges. Y no tanto en la gente mayor. Sobre todo en la juventud, Borges quedó congelado, ¿no? Como un personaje del siglo pasado, completamente anquilosado, conservador, como que no tiene nada que ver con nosotros. Sí. Y yo trato digo, con el festival y en donde me inviten a hablar de Borges, trato de desmontar esa idea, ¿no? De desarmarlo. Digo, ojo, que no, digo, hablamos un poco del Borges provocador de los años 20, pero sus textos son pura transgresión. Hay un texto de los años 40, se llama Pierre Menard, autor de Quijote, que en 30 segundos se los cuento, porque es muy interesante lo que hace. Un personaje creado, ficticio, porque Borges tenía eso, de repente, no en este, pero en otros casos, le produce una biografía a un escritor imaginario, sin decir que es imaginario. Entonces se comían la curva bastante en la época, iban a pedir los libros de estos escritores. Y no existían, ¿no? Él tenía estos juegos. Pero en Pierre Menard, autor del Quijote, él crea un personaje, que es Pierre Menard, que es un escritor francés provinciano, es decir, fuera de la élite intelectual francesa, que dice, yo quiero escribir el Quijote, ¿no? Se levanta un día y dice, yo quiero escribir el Quijote. Entonces le dicen, ok, bueno, un Quijote adaptado al siglo XX, no sé, un Quijote con computadora. Dice, no, yo quiero escribir el Quijote palabra por palabra, coma por coma. Entonces uno diría, che, pero eso es plagio, ¿no? Claro. Digo, si yo agarro el Quijote y lo empiezo a escribir, bueno, todo el texto es una fundamentación de no solo por qué no es plagio, sino que es un texto mejor. Es decir, es un texto que está enriqueciendo la versión de Cervantes, porque escribir en el siglo de Cervantes una frase en torno al amor, por ejemplo, o la batalla, no es lo mismo que escribirlo en el siglo XX. Claro. El contexto modifica al texto. Entonces lo que hace ahí primero es atacar la propiedad privada de una obra, porque con ese argumento todo texto es de todos. Claro. ¿No? Y segundo, desarrolla esta idea de todo texto se va escribiendo permanentemente. Entonces me parece esa transgresión directamente, como decíamos, a la propiedad privada de una obra, digo, qué más joven que que eso. Sí, digo, qué más revolucionario. ¿Qué más revolucionario que atacar la propiedad privada intelectual? Claro. Buenísimo. En época que no nos hablaba del copyleft. Claro. O textos que se viralizaban o que se bajaban de internet. Dani, ¿de qué murió? ¿Cómo murió? No me acuerdo de la muerte de Borges. ¿Cómo fue?
Él murió en el 86, Sí. en junio de 1986, en Ginebra. Sí. Así que sí, pasaron 35 años de la muerte de Borges. Sabés que me acuerdo perfecto de ese día, como me voy a acordar perfecto de este día en el que murió Charlie Watts, Oh. me imagino, porque yo estaba haciendo el colegio, yo tenía 12 y en esa época nos dejaban el diario en el hall del edificio. Y cuando miré para abajo y leí ese título no podía creer lo que estaba sucediendo. Y bueno, es lo mismo que nos pasó hoy con esta noticia de Charlie Watts. Daniel, quiero que me cuentes también del diccionario de libros y poesía por Watts. Además de este rato que nos dedicaste hablándonos de Borges, que agradecemos y atesoramos un montón. Pero tenés otros emprendimientos artísticos y culturales también que me gustaría compartir. Sí, fíjense que van todos en la misma idea. Primero, Poesía por WhatsApp es un newsletter de poemas libre y gratuito. También el Festival Borges Palusa también es libre y gratuito. Bien. Digo, si se meten en YouTube, lo van a encontrar, o ponen Daniel Meca con doble C, o Borges Palusa. Sí. Y si no, también yo hice un diario del Borges Palusa ahí en mi cuenta de Instagram, que es @DanielMeca, y ahí también lo van a poder encontrar, pero insisto esto, que puede acceder cualquiera, no hace falta inscribirse, no hace falta nada. Y Perfecto. respecto al Poesía por WhatsApp, es un newsletter que mando desde hace 365 días continuos. Y esto es literal, ¿no? Okay. Cada mañana es un poema por día que vos recibís en tu celu, libre y gratuito. Y que nada, de nuevo, son estas el aprovechamiento de las formas que permite la tecnología. Porque, digo, tomando algo que hablábamos al principio de la charla, de tener cuidado con los pensamientos binarios, la literatura, digo, en su pensamiento más tradicional, no se opone en absoluto a las nuevas tecnologías. Me parece que la complementa, no es, bueno, libro de papel o ebook o audiolibro, no es, bueno, me meto en la compu y no leo, ¿no? ¿Por qué no las dos cosas? Digo, Claro. hay que desmontar un poco esto porque nos estamos, digo, primero porque nos estaríamos perdiendo una revolución tecnológica extraordinaria, y yo creo que aún más, digo, las posibilidades de la tecnología en este caso permite llevar a Borges a lugares insospechados. Así que sí, Poesía por WhatsApp es básicamente eso. Vas a recibir, al suscribirte, también en mi Instagram, un poema por día, de todas las épocas, de cualquier poeta o poetisa. Ahí va a estar. Buenísimo. Y diccionario de libros, también en esta línea que comentabas, es una revista, plataforma, red social, donde los lectores son los lectores donde producen el contenido. Vos te metés en diccionariolibros.com y, no sé, leíste, no sé, ficciones de Borges y, che, yo quiero decir algo de ficciones de Borges. Entonces te metes a la página y ahí tenés todas las indicaciones para mandar un comentario. Entonces lo que hace es formar una comunidad de lectores donde se van recomendando. Y esto me parece importante porque no es solo el escritor el que produce sentido, es el lector el que produce sentido, ¿no? A la obra, claro, está bueno. La idea es como el primer diccionario de lectores hecho por lectores. Hermoso. Buenísimo. Está buenísimo. ¿Cuál es? Lo dice Daniel Meca. Búsquenlo en Instagram como Daniel Meca, con doble C, su apellido, es periodista, es poeta, dirige diccionario de libros, hace poesía por WhatsApp y es el creador del Borges Palusa. Por eso lo convocamos hoy para que nos desasne un poquito más sobre Jorge Luis Borges, su vida, su personalidad, el contexto histórico también. Así que muy enriquecedor este intercambio. Gracias, Daniel, por hablar este ratito con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Ojalá que se puedan meter a ver las charlas, porque van a encontrar al Borges de diferentes ángulos, ¿no? Okay. Todos los que estuvimos hablando acá y más, y nada, hay que dejar de tenerle miedo a esa figura y meterse, porque realmente es muy rockero, ¿no? Y nada, aguante Charlie Watts, aguante los Stones y aguante Borges. Claro que sí, y con este cierre, qué mejor que ilustrar esta charla que tuvimos recién con Daniel, con otro tema de los Stones, mencionado ahí al pasar, justo lo nombraste, de Sticky Fingers, vamos a poner Sister Morphine, así que gracias, Daniel, un abrazo gigantesco.